Hola seguidores. Bienvenidos a otra de las conversaciones sobre el trilema energético para el mundo hispanoparlante. Nuestros anfitriones, María Luisa Castaño y José Antonio Martínez, JAM, conversan hoy con Isabel Jiménez, cofundadora de las compañías Luz Solidaria, Luz Inclusiva y presidenta de Fundación Energía Responsable, que tiene entre otros objetivos, reducir la pobreza energética. En este episodio, profundizaremos en el vértice económico del trilema, y en un vértice paralelo, el social. María Luisa, JAM, todo vuestro. Gracias, Teo. Bienvenida, Isabel, a estos micrófonos. ¿Cómo estás? Buenas tardes y muchísimas gracias, María Luisa y José Antonio, por contar con nosotros. Bienvenida. Como es habitual en este podcast, siempre pedimos a nuestros invitados que compartan con nosotros y con los oyentes un dato. Isabel, ¿qué dato quieres compartir con nosotros? Pues mira, lamento tener que empezar mi presentación con un dato que poca gente conoce. En España la pobreza energética está afectando a más del 20% de los hogares españoles. Eso quiere decir que uno de cada 5 familias españolas está sufriendo la pobreza energética. Yo no sé si es un buen dato para empezar. Bueno o malo, la verdad es que es sobrecogedor. Simplemente pensarlo tal y como lo estás contando, creo que no todo el mundo es consciente. No. Y este dato del 20%, si nos lo sitúas con respecto a otros países, porque puede parecer mucho o poco, pero sitúalo un poco con otros países. Pues mira, lo vamos a situar con respecto a Europa, pero también temporalmente. En estos momentos, con respecto a Europa, la media es del 9,7, 9,8%. Pero el problema de todo esto es que si nos retrotraemos al año 2019, los datos de pobreza energética de España eran muy similares a los de Europa. Estábamos en un 7% aproximadamente, que era un dato realmente bueno. Entonces, lanzo una pregunta. ¿Qué ha pasado en estos años para que con la misma situación de crisis energética que hemos vivido a nivel europeo, en España no es que se haya duplicado, ha sido mucho más que eso, y en cambio en Europa, la mayoría de países, y además países con temperaturas mucho más frías que las que podemos tener en España, se están moviendo en un 6% como Alemania? ¿Y cómo definimos la pobreza energética? O sea, Pues ¿quién mira, es un pobre energético y quién no lo es? a mí de entrada voy a decir una cosa que igual queda mal. La pobreza energética no existe. O sea, lo que existe es las familias que tienen que decidir entre pagar una factura de la luz, comer o pagar un producto básico. Entonces, a mí me gustaría hablar de pobreza energética o de pobreza en mayúsculas, porque nos encontramos con muchos colectivos que no pueden pagar medicamentos, que no pueden pagar material escolar, que no se duchan o no ponen lavadoras porque no pueden pagar la luz y el gas. Entonces, yo creo que el punto de partida es esto. Hay que entender que en España, a nivel de pobreza, en términos absolutos, es del 26%. Seguimos teniendo uno de los indicadores más altos. Pero yo creo que hay varios factores de la pobreza energética. Al final, la falta de ingresos recurrentes. Después, ya no lo podríamos vincular con temas de eficiencia energética porque al final la pobreza va por barrios. O sea, en entornos o en poblaciones o en barrios con edificios antiguos y más aislados también nos encontramos mayor pobreza energética. Entonces, al final nos encontramos un cúmulo de situaciones. Hablamos de desigualdad, hablamos de pobreza en absoluta, de brecha digital, porque en España, por ejemplo, tenemos un aspecto muy importante. Tenemos, por ejemplo, el bono social, pero el bono social no llega a todas estas familias vulnerables. ¿Por qué? Falta información. Estos trámites solo se pueden hacer online. Si comparamos con Europa, por ejemplo, con Portugal o en el Reino Unido, la mayoría de estas ayudas son automáticas, están vinculadas a los datos de la seguridad social o de la renta. Aquí hay que hacer el trámite por culpa de la brecha digital. Muchísimas familias vulnerables que no tienen información o recursos no hacen la gestión. Y luego mucha casuística diferente. Nosotros estamos colaborando con muchas familias que el suministro de luz o gas no lo pueden poner a su nombre por diferentes motivos y esas familias están en riesgo de pobreza energética. O sea, no poder pagar la factura de la luz, hasta no consumen, no se duchan con agua caliente, no ponen la calefacción. O sea, todos esos son indicadores de que hay una pobreza
no solo pobreza energética, sino pobreza en mayúscula. Has mencionado una fecha, el año 2019, Mm, como un punto de inflexión entre unos datos que nos asemejaban a Europa y de pronto un despegue. Si mm, yo analizo qué pasó a través del año 2019, por supuesto tenemos la pandemia, por supuesto tenemos la invasión de Rusia en Ucrania, pero también tenemos un despliegue de la penetración de energías renovables en este país muy importante. De hecho, en este podcast hemos analizado muchas veces la penetración de las energías renovables, el récord de generación eléctrica renovable, pero entonces hay algo que no entiendo, Isabel. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años, que no son demasiados, para que se produzca simultáneamente una importante penetración de energías renovables con un recurso relativamente barato y, por el contrario, un incremento espectacular que es el que nos has dado? ¿Estamos hablando de transición justa o no. estamos hablando de otra cosa? Mira, yo creo que la transición energética deberemos de añadirle transición energética y social, porque nosotros sí que estamos detectando que esa inversión en energía renovable no está llegando a los colectivos más vulnerables, pero tampoco está llegando a las pequeñas pymes y al pequeño consumidor. Yo creo que la transición energética de las grandes compañías o de las grandes administraciones está avanzando, pero está costando trasladar esta inversión de energía renovable, esta producción de energía renovable a estos colectivos vulnerables. Y mi respuesta será que hay que trabajar y aplicar o destinar esos recursos que vienen de la producción de energía renovable a estas familias más vulnerables. Yo creo que aquí es un reto importante que tenemos que empezar a trabajar de una manera en serio, porque en Europa la crisis energética, la guerra de Ucrania ha afectado por igual a todos. No hemos sabido es trasladar esa inversión de energía renovable a estos colectivos vulnerables. Yo creo que aquí tenemos un reto muy importante. Desde un punto de vista social, yo entiendo que el trilema energético plantea un equilibrio diferente, porque entiendo que lo que se busca es que la electricidad o la energía lleguen al mayor número de personas y lo más barato posible. Pero a veces eso puede que solo se consiga con fuentes convencionales, no con las renovables. En la India, por ejemplo, que es un país que tiene un 40% de su capacidad no fósil, han decidido que para cubrir la demanda y atender a todas las personas que, digamos, no tienen muchos ingresos, van a abrir 60 gigas más de carbón. ¿Esto cómo lo ves? Yo creo que al final el equilibrio en todo es bueno. Por ejemplo, si hablamos de energías renovables, de comunidades energéticas o de autoconsumo, la normativa prevé que un 10% de esta energía renovable se pueda destinar a colectivos vulnerables de ese entorno. Eso, si lo empezáramos a aplicar, ya estaríamos hablando de transición energética y social. Y la nueva directiva del 11 de abril del 2024, la directiva y el reglamento del mercado de la Unión Europea, establece un marco regulatorio de trabajo similar en toda Europa con respecto al mercado eléctrico. Entonces, lanzan varias propuestas. Una de ellas es en los casos de comunidades energéticas o autoconsumo compartido, ceder un 10% de esta energía renovable. Y como eso se puede aplicar a muchísimos casos. A nosotros nos pasa que en alguna de las acciones tenemos que comprar, por ejemplo, bombonas de butano a personas mayores que el único sistema de calefacción que tienen es este. Pero yo creo que aquí de lo que se trata es de ir aprovechando un poco esta inversión en energías renovables, hacerlas llegar a las familias vulnerables y después hay otras casuísticas. En la actualidad, el bono social eléctrico solo lo dan las comercializadoras reguladoras, que son 8, y lo dan con energía mixta. Yo creo que si se ampliara el sistema y que cualquiera de las compañías comercializadoras que dan energía renovable o que suministran energía renovable pudieran ofrecer el bono social, además de que sería todo mucho más ágil porque habría muchas más facilidades para hacer los trámites,
pero esta opción de suministrar también energía renovable para cubrir el bono social también sería una buena solución. Entonces, yo creo que, como decías, el equilibrio es bueno y que se pueden trabajar en diferentes líneas y todas son buenas. O sea, lo que no puede ser tampoco es que hablemos de transición energética y nos estemos dejando atrás a estas familias vulnerables, a las pequeñas pymes que no tienen ni idea de lo que es la Agenda 2030, ni la huella de carbono, ni diferencia entre energía renovable y no renovable. Es bastante frecuente que los invitados que pasan por estos micrófonos nos hablen de las inversiones que necesita la transición ecológica, ya no solo de millones, trillones, en redes, en tecnología, en almacenamiento, en muchos aspectos normalmente tecnológicos. Pero tú nos estás trayendo aquí otro aspecto de este trilema, o como alguna entrevistada previa ha llamado el multilema, en el que esas inversiones tienen que tener en cuenta los aspectos sociales. Isabel, ¿tú cómo ves este avance en la necesidad de invertir en energías renovables y simultáneamente no dejar a nadie atrás, que se supone que es el concepto propio de transición justa? Yo creo que todo eso pasa y es viable si hay una garantía jurídica. Yo creo que en los últimos años el sector energético ha vivido cierta inseguridad y eso tampoco es bueno. Entonces, yo creo que para garantizar la transición energética y social, primero tiene que haber un marco jurídico estable y unificar, porque al final lo que pase en Europa va a tener un impacto en España. Entonces, yo creo que es viable trasladar parte de esta producción de energía renovable a estos colectivos vulnerables. Me encanta que haya estos profesionales y estas nuevas perspectivas que no se plantean inversiones si no se hacen con una perspectiva social y tiene que ser así, porque es que si no, no habrá transición energética. O sea, será otra cosa, pero no será transición energética. Hablabas antes de la pobreza en general y nosotros conocemos los bancos de alimentos, son fáciles de entender y los bancos de alimentos tienen la facilidad de que puedes almacenar la comida, pero no tenemos bancos de energía, la energía no es fácilmente almacenable o trasladable. ¿Ahí Uy, tenéis sí, alguna idea al tenemos, respecto? mira, tenemos muchas ideas y además nosotros hace 2 años que estamos trabajando en un proyecto que llamamos Banco de Energía y que había, pero además este proyecto se está impulsando a través de un grupo de profesionales de Women Energy to Transition, que son profesionales mujeres del sector energético y estamos trabajando en diferentes casuísticas para convertir bancos de energía. Y me gusta mucho este ejemplo porque la sociedad o las empresas entienden perfectamente un banco de alimentos. Este concepto se traslada con mecanismos muy similares al ámbito energético. Además, yo creo que tenemos un reto muy importante que es dar a conocer estos bancos de energía, trabajar diferentes casuísticas, porque verdad que en los bancos de alimentos nos encontramos con una empresa dona, la empresa de logística se ocupa de hacer el traslado, las distribuidores como los supermercados o grandes cadenas recogen o lo convierten en dinero, o una empresa hace una recogida a través de sus empleados, en los colegios. Entonces, ha habido una cultura de los bancos de alimentos que creo que esa cultura la tenemos que saber trasladar a los bancos de energía. Y tienen que haber bancos de energía en cualquier municipio, y especialmente en los territorios más vulnerables, porque Barcelona, Madrid, Valencia, Bilbao se disponen de muchos más recursos, incluso los servicios sociales tienen más recursos, más herramientas, pero nos estamos encontrando que en poblaciones de España muchísima gente mayor no tiene ni idea de lo que estamos hablando. O sea, simplemente no ponen la calefacción porque no lo pueden pagar, porque vienen de arrastrar facturas y nosotros hemos visto gente muy mayor de pueblos de montaña, debían 1.200, 1.300 euros de luz y de gas y que no podían hacer frente. Entonces, yo creo que esta cultura del banco de alimentos la tenemos que trasladar al sector energético. Aquí se está haciendo una labor muy importante en el Club WET. Hoy ha salido una noticia de que ya se ha dinamizado un banco de energía ligado, vinculado además a un PPA. Aquí hablábamos de energías renovables y una comercializadora lo está impulsando y nosotros les estamos ayudando. Sobre Bueno, todo
lo que decía, a trasladar esa energía que se está produciendo, que es renovable, y hacer que llegue a estas familias más vulnerables. Y ya lo estamos haciendo. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo más grande y lo más importante, crear esta cultura. Isabel, qué buena idea esto del banco de energía y bueno, las posibilidades que abre. Pero quiero hacerte una pregunta quizá un poco polémica. ¿Tú piensas que la transición energética solo es para países con un cierto nivel de vida y de prosperidad? ¿O todo el mundo, todos los países son capaces de abordar? Y cuando hablo de esto, no hablo de Mm. países asiáticos ni a la otra punta del planeta. Me estoy refiriendo a Europa, a esa Europa en la que tenemos los países del norte, los de sur. ¿Crees que la transición energética europea tiene que ver con un estilo y una calidad de vida y prosperidad o todo el mundo lo puede abordar? Hay que ir trabajándolo, pero sí que es importante que podamos aprovechar la directiva europea del 11 de abril, que es de hace muy poco, y el reglamento, que traslada la obligación de, por ejemplo, los desarrolladores de parques de energía renovable tendrán que invertir y destinar a colectivos vulnerables parte de esa energía. El autoconsumo, nos estamos encontrando ya que se empieza a regular. Lo que pasa es que yo creo que no existen todavía suficientes casos prácticos y es lo que creo que tenemos que aprovechar, trabajar diferentes casuísticas y ponerlo fácil. En otros episodios del podcast hemos comentado que ahora en Europa hay un factor económico perverso, y es que el precio de la electricidad no está basado en los costes, sino es un mercadeo de oferta y demanda, y hay horas durante el día en el que el precio es cero o incluso negativo, y estamos, digamos, tirando, haciendo vertidos de energías renovables porque no caben en el sistema. ¿No hay ninguna manera de aprovechar esos vertidos e iluminar ciudades y ciudades de gente que tiene difícil acceso a esa electricidad? Hay manera, se puede hacer y ya hay muchísimas iniciativas que se empiezan a trabajar en esas casuísticas. O sea, y esto pasa, pues, por ejemplo, en muchas empresas o instituciones que de lunes a viernes la planta está produciendo, las placas están produciendo y el sábado y el domingo no se aprovecha. Pues ese sábado y domingo esos excedentes se pueden destinar. De hecho, la directiva recoge algunas de las casuísticas, pero igual que pasa con los bancos de alimentos nacieron precisamente para dar salida al desperdicio alimentario. O sea, fue así como nacieron. Y entonces esto se ha ido creciendo y haciéndose un poco más grande y sobre todo creando una sensibilidad. Pero lo que tú comentas de aprovechar estos excedentes serían una de las bases del proyecto Banco de Energía. Entonces, pueden haber tantos bancos de energía como plantas, como comunidades energéticas, como instalaciones fotovoltaicas, etcétera, etcétera. Por eso digo que yo creo que hay que crear esta cultura. Y estos excedentes, si queremos algún tipo de retribución, a veces nos va a costar más caro esa retribución, no lo vamos a poder gestionar. Esos excedentes tienen que irse destinados a estos proyectos de banco de energía. A pesar, Isabel, de que has arrancado con un dato sobrecogedor y sobre todo bastante triste, escuchándote, parece que todo es posible, que todo es factible, que depende un poco de nosotros mismos. Pero imagínate, Isabel, que tuvieras la lámpara de Aladino a la que tú pudieras pedirle que estas acciones que tú dices que son posibles se realicen. ¿Tú qué le pedirías a esa lámpara de Aladino si la tuvieras delante? Pues mira, yo creo que lo primero que pediría muchas cosas, pero lo primero que pediría sería unidad en el sector energético. Pues yo creo que, así como comentaban el ejemplo de los bancos de alimentos, ya existe esta cultura. Entonces yo creo que lo primero es unidad en el sector energético, reconocer que hay este problema, porque a mí me ha pasado en muchas reuniones de muchos profesionales de decirme, no hay pobreza energética porque el bono social lo cubre todo. Claro, cuando me dicen eso pienso, o sea, la realidad no es esa. Nosotros vivimos situaciones muy duras. Entonces, yo creo que lo primero es unidad, reconocer dónde está el problema. Yo creo que también es importante hacer un mapa
de dónde están los principales problemas de la pobreza energética, que los tenemos más o menos identificados, y buscar una solución a cada uno de ellos. Pero si tuviera que pedir uno, yo creo que pediría unidad en el sector energético, porque juntos sumamos mucho más. Pues es la primera vez que yo oigo, ¿no, José Antonio? Una petición de estas características. Todo el mundo le pide a la lámpara de Aladino que el gobierno haga, que no sé quién tal, pero unidad en el sector energético yo me la voy a apuntar. Yo creo que la lámpara te va a escuchar, porque nos has contado este proceso del Banco de Energía un poco comparativamente con el Banco de Alimentos y es muy fácil de entender. Simplemente hay que ser conscientes de que existe este problema. Pues Isabel, muchísimas gracias por tu participación en el podcast y esperamos saber más de ti y de tus iniciativas en breve. No, gracias a vosotros. Oye, me parece una iniciativa fantástica y sobre todo que le deis visibilidad a la pobreza o a la pobreza energética, porque yo creo que hablar a veces de temas sociales en el sector energético todavía cuesta un poco, pero yo creo que es importante y os lo agradezco muchísimo. Gracias a ti, Isabel. Esperamos que os haya gustado. Prepárate, porque en el próximo y 10º episodio, María Luisa y Ham empiezan a hablar de biogases e hidrógeno, y conversarán con Marta Margarit, presidenta de Enagas Renovables. Por eso asegúrate que nos sigues en LinkedIn, y suscríbete gratis al podcast en Spotify o en la plataforma de tu elección, Amazon, YouTube, iVoox o Apple. No te lo puedes perder.